Vamos a adentrar en las sombras del culto a Baal, donde se realizaban los sacrificios más pesados. Imagina una tierra envuelta en oscuridad, donde el pueblo creía que el dios Baal exigía sacrificios extremos para asegurar su bendición. Hey, la angustia flotaba en el aire, pues las personas estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para complacer a Baal. Había una práctica perturbadora asociada a los rituales a Baal, en los que las mujeres eran sacrificadas de una manera diferente. Esta práctica era conocida como prostitución sagrada o prostitución ritual. En estos rituales oscuros, las mujeres eran ofrecidas como parte del culto a Baal. Eran obligadas a entregarse a varios hombres como parte del sacrificio religioso. Esta entrega no era voluntaria, sino una imposición de los rituales, y las mujeres eran tratadas como objetos en nombre de la religión. La angustia y la humillación que estas mujeres enfrentaban eran verdaderamente terribles. Imagina la situación en la que se encontraban teniendo que someterse a relaciones sexuales no deseadas en un contexto de culto. Era una forma de violencia y explotación hedionda. Estas prácticas eran un reflejo de la superstición y el extremismo religioso de la época, y no pueden ser justificadas de ninguna manera. La parte más siniestra de estos rituales involucraba a niños inocentes. Sí, amigos míos, imaginen la desesperación de los padres cuando eran llamados a entregar a sus propios hijos en nombre de Baal. Era una elección imposible, una carga insostenible. Los niños eran llevados hasta un altar sombrío, mientras los tambores resonaban, creando una atmósfera de tensión palpable. La multitud observaba en silencio mientras los sacerdotes de Baal realizaban rituales violentos, y luego, de manera cruel e implacable, las vidas de los niños eran cegadas. Sus llantos resonaban como un grito desesperado, y sus miradas inocentes se apagaban. Era una escena tan dramática y angustiante que es difícil de imaginar. Los padres, con el corazón destrozado, veían cómo sus hijos eran sacrificados en nombre de una creencia oscura. Fue un momento de horror indescriptible, donde la superstición y la crueldad alcanzaban su punto más oscuro. Los sacrificios a Baal fueron un testimonio sombrío de lo que la devoción ciega puede hacer, y es un recordatorio de cómo debemos buscar el amor y la compasión en nuestras vidas, en lugar de sucumbir a la oscuridad. La divinidad invocada en tiempos antiguos bajo el nombre de Baal era reverenciada en toda Canaán y Fenicia, dejando una marca siniestra durante el período de los jueces en el cual la adoración a Baal se infiltró en la vida religiosa judía. En el capítulo 3, versículo 7 del libro de los jueces, se narra que los israelitas, apartándose del Señor, olvidaron a su Dios y adoraron a Baal y a Asera. Este culto a Baal se arraigó aún más durante el reinado de Acab, como está registrado en el primer libro de los Reyes, capítulos 16, versículos 31 a 33. Acab, yendo más allá del ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Edbaal de los Sidonios, entregándose a la adoración de Baal. Él erigió un templo y un altar para Baal en Samaria, provocando la ira del Señor más que cualquier otro rey de Israel antes que él. Este culto maligno también afectó a Judá, como se evidencia en 2 Crónicas, capítulo 28, versículos 1 a 4. Acaz, en Jerusalén, se desvió del camino recto a los ojos del Señor. A diferencia de su padre David, siguió los malos caminos de los reyes de Israel, adorando a los Baales y participando en prácticas abominables, como quemar sacrificios en el valle de Ben Hinnom y sacrificar a sus propios hijos. La palabra Baal tiene un plural, Balaam, que significa Señor. Baal era una divinidad de la fertilidad, aclamada por ayudar en la producción de cosechas y en la proliferación de la descendencia. Varios lugares destacaban diferentes atributos de Baal, lo que resultaba en sectas específicas del baalismo, como Baal de Peor, Números 25:3, y Baal Berit, Jueces 8:33. La adoración a Baal de Peor provocó la ira del Señor contra Israel, según se relata en Números 25:3. Después de la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse con los Baales, eligiendo a Baal Berit
como su divinidad. El término Baal rara vez se utiliza como un nombre personal en el Antiguo Testamento. Su etimología sugiere que Baal era considerado el señor de una localidad específica, generalmente asociado a la responsabilidad por la fertilidad y la producción agrícola. Estas deidades locales eran fundamentales para obtener favores, especialmente en regiones con escasez de recursos hídricos, lo que resultaba en prácticas extremas como la prostitución ritual y el sacrificio de niños. Jueces 2:17, nueva versión del rey James, destaca el desvío de los israelitas del camino del Señor, prostituyéndose con otros dioses. El libro de Amós, capítulo 10, versículo 7, en la nueva versión del rey James, confirma la negativa de Israel a escuchar a los jueces, persistiendo en la prostitución espiritual ante otros dioses. La narrativa revela la trágica caída de Israel, alejándose de los caminos del Señor para entregarse a prácticas profanas asociadas a la adoración de Baal. La obstinación en desobedecer los mandamientos del Señor llevó a consecuencias devastadoras. Suspiran bajo el velo del polvo de la tierra que reposa sobre los oprimidos, desviando el camino de los humildes. Un hombre y su padre buscan a la misma joven para profanar mi santo nombre. Jeremías 7:9, nueva versión del rey James. Robaréis, asesinaréis, cometeréis adulterio, juraréis en falso, quemaréis incienso a Baal y adoraréis a dioses desconocidos. Jeremías 7:9, nueva versión del rey James. La utilización más notable del título Baal en el Antiguo Testamento se refiere al gran dios activo en el panteón cananeo, a menudo equiparado con Adad, el dios amorreo, cuya naturaleza y funciones eran notablemente similares. Baal, con el tiempo, ascendió para convertirse en una divinidad prominente en la región, y su culto puede ser rastreado incluso en las escrituras ugaríticas. En las antiguas ruinas de Rosh Shamrock se descubrieron templos dedicados a Baal y Dagón, siendo Baal representado usando un casco adornado con cuernos de toro, símbolo de fuerza y fertilidad. Con una masa en una mano, simbolizando el trueno, y una lanza adornada con hojas en la otra, representando relámpagos y vegetación. Las esculturas arameas de Baal lo representan montando un toro, posiblemente conectando con las imágenes de Jeroboam y el primer becerro. Baal, considerado el más poderoso entre los dioses, eclipsaba a los demás, especialmente a él, visto como débil e ineficaz. La adoración a Baal implicaba rituales sensuales, y en los templos se prostituía ritualísticamente. A veces, para apaciguar a Baal, se realizaban sacrificios humanos, a menudo el primogénito del oferente. Jeremías 19:5, Cajatové. La rivalidad entre la adoración a Yahvé y la influencia de los cultos de Baal llevó a un sincretismo religioso en Israel, donde elementos extranjeros amenazaban la pureza de la adoración a Dios. Los israelitas, al no expulsar completamente a los cananeos, se enfrentaron a la complicada interrelación entre Yahvé y Baal, complicando aún más la situación. Esta confluencia de cultos, junto con la indiscutible victoria de Yahvé sobre los cananeos, llevó a una lucha por la supremacía y la influencia en los rituales y prácticas religiosas de Israel. La adoración a Baal, representando fuerzas naturales y fertilidad, contrastaba con la fe en Yahvé, que afirmaba la soberanía divina sobre la creación y la historia. Se levantaron los altares de Baal, donde quemaban a sus propios hijos en holocausto, algo que no ordené, ni hablé, ni siquiera entró en mi mente. Los sacerdotes de Baal, en su desenfrenado culto, adoraban a su divinidad con rituales que resonaban con gritos de éxtasis y se infligían daños a sí mismos. Primero Reyes 18:28. Antes de que los hebreos entraran en la tierra prometida, el Señor Dios advirtió contra la glorificación de los dioses de Canaán, pero Israel sucumbió a la idolatría de todas maneras. Deuteronomio 6:14-15, King James. En el apogeo de la adoración a Baal en Israel, durante el reinado de Acab y Jezabel, Dios confrontó directamente el paganismo a través del profeta Elías. Primero, Dios mostró que no era Baal quien controlaba la lluvia,
enviando una sequía que duró 3 años y medio. Primero Reyes 17, 1, 16, 30. Acab, el rey de Israel, se destacó como el personaje principal de esta historia bíblica, haciendo más mal que todos los reyes anteriores combinados. Jezabel, su esposa, desempeñó un papel crucial al reemplazar la adoración al Señor Dios por la veneración a Baal. Por otro lado, Elías, uno de los grandes profetas de Dios, enfrentó valientemente esta corrupción. Su nombre, que significa Jehová es mi Dios, testificaba contra la decadencia espiritual. Primero Reyes 16:30. Dios, a través de Elías, desafió la adoración a Baal, suspendiendo la lluvia y provocando una sequía. Esto culminó en un enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Elías, confiado en el Dios vivo, se escondió y se presentó cuando fue instruido por el Señor. Sus acciones reflejaban una confianza inquebrantable en la vida y el poder de Dios. Primero Reyes 18, 1 al 3. Elías, aunque grandioso, compartía debilidades humanas, pero lo que lo redimía todo sobre él era su devoción a la oración. Santiago 5, 17, 18, nueva versión del Rey James. La vida de Elías presenció eventos que evidenciaron vivamente la presencia viva de Dios. Él no solo oraba, sino que lo hacía con sinceridad. La clave para discernir la vivacidad de Dios residía en retirarse y conectarse con Él a través de oraciones genuinas. Primero Reyes 17:3. En una serie de eventos cruciales en su vida, Elías demostró que Dios estaba verdaderamente vivo. Enviado para esconderse junto al arroyo Kerit por orden divina, se convirtió en un instrumento en las manos de Dios durante una gran hambruna en Samaria. A través de su obediencia y fe, Elías desempeñó un papel vital en la preservación de profetas del Señor, enfrentando el miedo y ocultándolos de la ira de Jezabel. Primero Reyes 17:3, 18:2 al 16. Un encuentro peculiar ocurrió cuando Elías y Abdías se cruzaron. Elías, conocido por su dedicación a Dios, instruyó a Abdías a informar a Acab sobre su presencia. Sin embargo, el temor de Abdías era palpable, ya que temía por su propia vida. Elías, asegurando su lealtad al Señor desde su juventud, tranquilizó a Abdías. Primero Reyes 18:7-14. El enfrentamiento entre Elías y Acab era inminente. Al presentarse ante el rey, Elías fue prontamente etiquetado como el perturbador de Israel, reflejando la ira de Acab. En respuesta, Elías no negó el descontento real, señalando la desobediencia de Acab a los mandamientos del Señor y su adoración a los Baales. Primero Reyes 18:17 y 18. Elías propuso una audaz prueba en el Monte Carmelo, convocando a todos los profetas de Baal y Asera. Desafió al pueblo a elegir entre el Señor y Baal, exponiendo la indecisión que prevalecía. Ante la multitud, Elías propuso una prueba, invocando a los dioses para que respondieran con fuego. Su valentía provocó una respuesta decisiva y frente al pueblo, Elías defendió la verdad del Señor. Primero Reyes 18, 19 al 40. La atmósfera estaba cargada de una tensión eléctrica mientras Elías desafiaba a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Con voz firme, ordenó: «Elijan un toro para ustedes y prepárenlo primero, pero no enciendan fuego debajo de él». Son muchos, clamando en el nombre de su Dios, pero él permanece en silencio. Los profetas de Baal aceptaron el desafío, tomando el toro y dedicando la mañana y el mediodía para invocar a su Dios. Gritos resonaban en el aire mientras suplicaban, pero el cielo permanecía en silencio. En medio de la frustración, comenzaron rituales desesperados, saltando sobre el altar y cortándose con cuchillos, bañándolo en sangre. Al mediodía, Elías, con un aura de burla, se dirigió a ellos. «Griten más fuerte, tal vez está reflexionando, ocupado o incluso durmiendo y necesita ser despertado». Los profetas de Baal intensificaron sus esfuerzos, pero el silencio divino persistió. Entonces Elías convocó al pueblo, mandándolos acercarse. Reparó el altar del Señor, que estaba roto, y con 12 piedras
representando a las tribus de Israel, construyó un nuevo altar. Se cavó una zanja alrededor de él, lo suficientemente grande para 2 medidas de semillas. Ordenando que llenaran 4 jarras de agua y las derramaran sobre el sacrificio y la leña, Elías desafió aún más la lógica, repitiendo este acto 3 veces, hasta que el agua rodeara el altar. Preparó el escenario para un milagro. «Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel», proclamó Elías, «hazte conocido en este día como el Dios en Israel». El fuego del Señor descendió, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras e incluso lamiendo el agua en la zanja. El pueblo al ver esto se postró exclamando: «El Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios». Elías, con autoridad divina, ordenó que los profetas de Baal fueran capturados y los llevó al arroyo Kishón, donde los ejecutó. El escenario estaba preparado, la verdad se reveló y la fidelidad del Señor se manifestó en el monte Carmelo. La historia no terminó allí. Elías, guiado por el Señor, subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó, puso su rostro entre las rodillas e instruyó a su siervo que mirara hacia el mar. Después de 7 veces, una nube del tamaño de una mano apareció en el horizonte. Elías, en su audacia, le dijo al rey Acab que se apresurara antes de que la lluvia lo detuviera. Mientras Acab se dirigía a Jezreel, una lluvia torrencial cayó, marcando el fin de la sequía que duró 3 años y medio. La mano del Señor estaba sobre Elías, quien, ceñidos sus lomos, corrió delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Así, el profeta de Dios, después de enfrentarse a los profetas de Baal, demostró no solo el poder del Señor, sino también su soberanía sobre la naturaleza. La historia de Elías resuena a través de los tiempos, revelando no solo el enfrentamiento entre divinidades, sino la certeza de que el Dios vivo y verdadero no solo responde al clamor sincero, sino que también gobierna sobre toda la creación. Deja un versículo bíblico que te guste más en los comentarios, pues alguien necesita de esa palabra. Y di de qué ciudad nos estás viendo. Que Dios bendiga tu vida en nombre de Jesús. Amén.